La lasaña estaba insípida. Ni sal ni cariño. Pero Noelia, con su sonrisa falsa y su vestido de diseñador, la había servido como si fuera un manjar digno de un chef con estrella Michelin. El mantel era blanco, planchado con esmero. La vajilla nueva, los cubiertos alineados como soldados listos para la guerra. Aunque claro, mi plato era el único que no hacía juego con los demás. El tenedor tenía un diente torcido y la copa estaba rayada. Detalles sí, pero los detalles son donde se esconde la verdad. «Consíguete un trabajo y deja de ser un parásito», gritó Noelia de pronto de pie frente a la mesa con los ojos brillantes de rabia contenida. El silencio fue inmediato. Ni el cuchillo de Iván cortando el pan, ni el leve chocar de platos. Nada. Como si el aire mismo hubiera decidido detenerse para no estorbar su teatro. Yo no dije nada. Solo me reí. Una risa suave, seca, sin prisa. La clase de risa que uno reserva para las cosas que ya no duelen. «Cariño», le dije con voz tan tranquila que la enfureció aún más B, buscando dónde vivir. No lo vio venir. Nadie lo vio venir. Ni Iván, que tragó saliva como si se hubiera atragantado con la vergüenza. Ni los amigos que estaban esa noche en la cena, todos incómodos mirando sus servilletas, deseando poder esfumarse. Ni siquiera la propia Noelia, que se quedó congelada con la boca entreabierta y las manos temblorosas. Claro que no lo sabían. ¿Cómo iban a saberlo? No sabían que esa casa en San Ángel con sus muros color crema y su jardín decorado con luces de feria me pertenece. La compré yo hace 7 años como regalo de bodas para Iván. Él pensaba que era parte de un fondo hipotecario de su suegro. No sabía que la escritura tenía mi nombre. No sabían que durante 3 años he vivido en un pequeño departamento en Coyoacán, usando la misma Rebeca gris cargando bolsas del mercado, como si apenas me alcanzara la pensión. No sabían que cada mancha en mi ropa, cada lata de atún, cada taxi evitado, era una decisión calculada. No sabían que tengo 89 millones de pesos. Sí leyó bien. 8. 9. Millones. Guardados en inversiones, propiedades, cuentas separadas en 2 bancos y una pequeña caja fuerte que ni Iván conoce. Todo lo construí con Sebastián, mi difunto esposo. Todo lo protegí cuando él murió. Y todo lo escondí cuando vi en qué se estaba convirtiendo mi familia. Me llamo Áurea Calderón. Tengo 73 años, la piel curtida por el sol de Burgos y una paciencia de acero templado. No parezco rica. No me interesa parecerlo. La riqueza más peligrosa es la que nadie sospecha. Durante 3 años fingí ser frágil, olvidadiza, casi invisible. Todo para ver quién se quedaba cuando creían que ya no tenían nada que ofrecer. Y lo que vi fue suficiente para romperme el alma. Vi a mi hijo Iván pasar de traerme flores los domingos a olvidarse de mis cumpleaños. Vi a Noelia restregarme, en la cara su estilo de vida inspiracional, mientras me servía la comida en platos desparejados. Vi cómo mis llamadas quedaban en visto, cómo mis consejos eran tomados como intrusión, cómo me convertí en una nota al pie en su historia de éxito. Pero también vi lo que necesitaba ver. Vi cómo reaccionaban cuando creían que no podía defenderme. Cómo hablaban de mí cuando pensaban que no escuchaba. Cómo calculaban mis gastos como si fueran deuda pendiente. Y entendí. Lo entendí todo. Por eso cuando Noelia me gritó aquella noche frente a sus amigos, frente a mi hijo, frente a mí misma, que me buscara un trabajo, no dolió. Ya no. Porque el dolor lo había enterrado junto a la mujer que una vez suplicó ser vista. Ahora quedaba otra. Una mujer que ya no iba a callarse. Una mujer que tenía todo el poder.
y ningún interés en usarlo para humillar. Solo para poner las cosas en su lugar. Noelia no sabía que su reinado se terminaba esa noche, que cada palabra dicha con desprecio estaba a punto de volverse boomerang, que yo no era una carga, sino la dueña del terreno en el que ella caminaba, y que lo único peor que subestimar a una mujer es subestimar a una madre, porque las madres, cuando ya no tienen nada que perder, pueden hacer temblar la tierra. Y esa noche, con una copa rayada en la mano y una lasaña sin alma en el plato, yo decidí que había llegado el momento. El momento de dejar de fingir. El momento de vivir como lo que soy. Y de enseñarles a todos lo que pasa cuando crees que alguien es débil. Solo porque ha estado en silencio demasiado tiempo. Todo empezó el día después del velorio de Sebastián. Aún tenía la blusa negra sin lavar y las manos arrugadas de tanto apretar pañuelos de papel. Cuando Iván me abrazó antes de irse, me miró con lástima, no con amor. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que algo entre nosotros ya no era lo mismo. Esa noche me senté en el borde de la cama rodeada por el silencio que solo queda cuando se va alguien que te conocía hasta el alma. No lloré, no grité, no me rompí. Solo pensé en lo que Sebastián siempre me decía cuando discutíamos sobre dejarle todo a Iván en vida. Aurea, la gente buena no necesita pruebas, y la mala las merece. Yo siempre creí que nuestro hijo era de los buenos, y quería creerlo aún, pero las palabras, las miradas, las ausencias, algo no cuadraba. Noelia lo había cambiado, o quizás lo reveló. Así que tomé una decisión, una que parecía pequeña, pero cambiaría todo. Primero vendí el auto, nuestro viejo BMW que Sebastián cuidaba como a un hijo más. Muy costoso para mí sola, dije. Iván ofreció quedarse con él por si lo necesitaba algún día, pero nunca volvió a mencionarlo. Luego dejé la casa de Tepoztlán, nuestra joya secreta entre montañas, y alquilé un pequeño departamento en Coyoacán, cerca del mercado, con vecinos que no preguntaban demasiado. Era modesto, antiguo, con loseta despostillada y cortinas que apenas tapaban el sol. ¡Perfecto! Después guardé mi ropa elegante, los trajes de lino, las joyas verdaderas, los zapatos italianos. Los envolví con cuidado y los metí en el fondo del closet, detrás de un biombo que nadie veía. En su lugar me vestía con Rebecas, gastadas faldas sin forma y zapatos cómodos. Me compré unas gafas con aumento innecesario y comencé a hablar más despacio, como si me costara seguir las conversaciones. A veces fingía no entender términos financieros o preguntaba 2 veces por el mismo dato. Cosas pequeñas apenas perceptibles, pero suficientes para construir una imagen, la viuda frágil, que se tambaleaba entre la memoria y la necesidad. Al principio Iván se preocupó. Llamaba cada semana, me traía pan dulce los domingos. Me preguntaba si necesitaba ayuda con la renta, si quería mudarme con ellos por un tiempo. Yo agradecía con una sonrisa y decía que estaba bien, que no quería ser una molestia. Y él, poco a poco, dejó de insistir. Noelia tomó su lugar con una rapidez que me dejó helada. Nunca fue grosera de frente, no al principio, pero había frases que resbalaban como cuchillas bien afiladas. ¿No deberías llevar algo más neutro, Aurea? Este color no te favorece. Con lo que gana Iván apenas y alcanzamos. Y eso que también ayudamos a tu mamá a ayudar. Esa palabra la usaban como si yo hubiera extendido la mano. Como si no fuera yo quien les pagó la luna de miel, quien firmó los papeles de esa casa en San Ángel, quien escondió las escrituras en una notaría para que nunca las encontraran. Yo no pedía nada, solo observaba. La primera Navidad después de la muerte de Sebastián,
Me sentaron en la punta de la mesa lejos del árbol sin regalo. Me dieron un suéter talla extra grande, que aún conservaba la etiqueta de rebajas. Cuando lo abrí, Noelia me dijo: «Pensamos que algo calentito te vendría bien para que no tengas que salir tanto al mercado». Como si me diera miedo el frío, como si fuera su abuela, no su suegra. Y entonces lo confirmé. Yo no era una madre. No para ellos. Era una figura que se toleraba. Un trámite emocional. Un gasto emocional. Una presencia que solo servía para limpiar su conciencia. Así que seguí. Sostuve mi papel. Me aseguré de no despertar sospechas. No contestaba con rapidez. No hablaba demasiado. No interfería. Solo escuchaba. Porque quería saber. Quería saber si aún me consideraban familia, o si sin el respaldo de Sebastián me había convertido en una carga decorativa que colocaban en la mesa cada tanto para sentirse generosos. 3 años duró la máscara, y cuando finalmente decidí quitármela lo hice con la certeza de quien ha visto el alma de los demás. Y ya no le tiembla la voz. La llamada llegó un martes a media mañana, justo cuando acababa de colgar la ropa en el patio del edificio. El sol caía tibio sobre las sábanas y el celular sonó con ese tono impersonal que le había puesto a Noelia desde que empecé a sospechar de sus intenciones. Contesté sin prisa con la voz tranquila de quien no espera nada. «Hola, Aurea», dijo ella usando mi nombre de pila como si fuéramos socias, no familia. Iván y yo estábamos hablando, y nos encantaría que vinieras a cenar este viernes. No preguntó si podía. No preguntó si me venía bien. Ya lo daba por hecho. «Claro», respondí. «¿A qué hora?» «A las 7:30. Haremos lasaña. La de mi abuela». Guardó silencio un segundo y luego añadió con ese tono disfrazado de amabilidad que ya conocía. «Y bueno, si puedes arréglate un poquito. Sí. Nada exagerado. Solo algo más presentable». Presentable. La palabra cayó como piedra en el fondo del estómago. Antes de que pudiera decir nada, continuó. «Y si tienes otra Rebeca, quizás una más nueva. La gris está ya muy usada». Me mordí la lengua. Literalmente. Porque si algo había aprendido en esos 3 años de silencio, era que las guerras no se ganan con gritos. Se ganan con paciencia. Con estrategia. Conociendo bien al enemigo. Y Noelia, aunque no lo supiera, estaba jugando un ajedrez en el que yo ya le llevaba varios movimientos de ventaja. «Claro». Noelia, respondí con la voz más suave que encontré. «Gracias por avisarme». Colgué y volví a la ropa tendida. Saqué la Rebeca gris del cordel, la sacudí con cuidado y la doblé con ternura. Claro que iba a llevarla. Era mi uniforme, mi escudo, la armadura con la que me había protegido de sus sonrisas falsas y sus frases venenosas. Esa Rebeca había visto más verdades que cualquier espejo en su casa. El viernes llegó con un viento frío que bajaba desde el ajusco. Me puse mis zapatos bajos, la falda beige y, por supuesto, la Rebeca. Caminé las 6 cuadras hasta la casa con el paso firme y la cabeza en alto. No llevaba regalo ni flores, solo mi presencia. Y eso era más que suficiente. La casa seguía igual. Blanca con sus macetas simétricas y la luz cálida que salía por los ventanales. Noelia abrió la puerta con una sonrisa plástica de esas que se estiran solo por protocolo. Aurea exclamó con entusiasmo fingido. «¡Qué gusto verte! Gracias por invitarme». Me abrazó sin tocarme y me condujo al comedor. Ahí noté los detalles. Los platos blancos con bordes dorados estaban puestos solo para ella y Iván. En mi sitio un plato desportillado, una copa diferente y un tenedor con un diente torcido. Lo reconocí. Era uno que guardaban en el cajón del fondo, el que solo sacaban cuando venían técnicos o repartidores.
Me senté sin decir palabra. Iván me saludó con un beso rápido y volvió a revisar su celular, como si eso justificara su ausencia emocional. Noelia servía la lasaña como si estuviera en un programa de cocina. Movimientos exagerados, sonrisa forzada y frases como «Espero que no esté muy salada» o «Ya sabes que lo hice con mucho amor». Yo asentía, tomaba pequeños bocados y sonreía con cortesía. La comida era mediocre como siempre, pero eso no importaba, porque yo no había venido por la lasaña. Había venido a ver cómo se comportaban ahora que pensaban que estaba sola, vieja y sin nada. Y no me decepcionaron. Los gestos, los tonos, las miradas, todo estaba ahí, como un guión ensayado al que ya no le quedaban máscaras. Y yo sentada en esa silla desigual con mi Rebeca gastada y la espalda recta, no podía hacer otra cosa más que tomar nota. Porque el verdadero banquete no estaba en el plato, estaba en la forma en que me subestimaban. Y lo que no sabían es que esa era su peor jugada. La lasaña llegó a la mesa como si fuera una obra de arte. Noelia la colocó en el centro con las manos cubiertas por unos guantes de cocina color crema, como si eso la hiciera parecer más dedicada, más maternal, más anfitriona. Iván sonrió tímidamente como si no supiera si aplaudir o esconderse debajo de la mesa. Yo me limité a mirar. El queso estaba apenas gratinado, los bordes secos, pero a estas alturas no venía por el sabor. Venía a escuchar. «Espero que les guste», dijo Noelia mientras servía porciones perfectas, cuidando que la mía tuviera menos carne. «Es la receta de mi abuela. ¿Sabes, Aurea? Una mujer fuerte de carácter pero muy querida. Como tú». No contesté. Ni siquiera levanté la vista. Corté un pedazo con el tenedor torcido que me había tocado y asentí con cortesía. Fuerte de carácter me había dicho. ¡Qué manera tan elegante de llamarme incómoda! La conversación comenzó como todas en esa casa con falsedad. Noelia hablaba sin parar como si necesitara llenar el aire para que nadie pudiera meter palabra. Contó sobre sus clases de yoga en Polanco, sobre una influencer que había conocido en un brunch exclusivísimo y sobre su idea de comenzar un podcast. Iván asentía como hipnotizado repitiendo «qué padre» cada 5 minutos. Y yo, entre bocado y bocado, recordaba el día en que él me pidió opinión sobre esa sala que ahora Noelia quería redecorar por completo. «Estoy pensando en cambiar los muebles de la sala», dijo de pronto. «Algo más moderno, más minimalista. Ya sabes lo actual. Lo que tenemos ahora se siente... pasado de moda. Pasado de moda». Se refería al sofá que yo le ayudé a elegir, a la lámpara que pagué en cuotas para su primer aniversario, a la alfombra persa que traje desde Guanajuato en un viaje con Sebastián. Cada objeto tenía una historia, pero para ella solo eran cosas viejas. «Son decisiones importantes», respondí con voz tranquila. «Y caras». Ella sonrió, esa sonrisa apretada que no llegas a los ojos. Algunas personas entienden que invertir en el hogar es invertir en uno mismo. La indirecta fue tan clara que casi se volvió directa. Lo dijo mirándome con esa mirada que no insulta pero empuja. Yo solo bajé la vista y tomé un sorbo de agua. Después de unos segundos de silencio incómodo, Iván carraspeó. «Mamá». Empezó sin mirarme. «Justo queríamos hablar contigo». Solté el tenedor. Sabía que venía algo. «Creemos que quizás sería bueno para ti, no sé, buscar un trabajo». No dije nada. «No algo pesado», claro, continuó. «Algo tranquilo. Walmart, por ejemplo. Siempre buscan adultos mayores para recibir a la gente. Y con tu forma de ser tan amable». Noelia lo interrumpió. «Claro, algo que te dé estructura. Independencia. Una razón para levantarte cada mañana». No respondí.
ni una sola palabra. Los miré como si los viera por primera vez. Mi hijo, el mismo que me abrazaba llorando cuando le temía las tormentas, ahora me sugería que sonriera en la entrada de un supermercado por un salario mínimo. Y ella, la mujer que vive bajo mi techo sin saberlo, pensaba que eso me daría dignidad. ¡Qué ironía! Habían pasado 3 años creyendo que yo era una anciana indefensa, y ahora me ofrecían caridad disfrazada de consejo. ¡Qué generosos! Terminé mi lasaña sin prisa. Cada bocado sabía a desprecio, pero me lo tragué como quien se traga un recuerdo. No estaba lista para irse a hablar. Aún no. Pero esa noche, en el silencio de esa casa que me pertenece, entendí que había llegado el momento. Ya no ibas a observar. Ya no ibas a tomar nota. Ahora ibas a actuar. Porque el veneno ya no me dolía. Solo me daba claridad. Y la claridad siempre ha sido el principio de todo. La llamada llegó un lunes temprano. Iván, con esa voz tensa que usa cuando teme cruzar una línea, me preguntó si podía pasar a verme. Solo para charlar un rato dijo. Acepté sin darle demasiada importancia en el tono, aunque por dentro ya sabía. El veneno de Noelia había hecho su efecto, y ahora tocaba curar o cortar. Él decidiría cuál. Pasadas las 5 escuché sus pasos en la escalera. Nunca había venido a este edificio. Desde que me mudé hace 3 años, siempre encontraban una excusa para que yo fuera a su casa, no al revés. Supongo que la idea de su madre en un departamento modesto le resultaba incómoda, o quizá vergonzosa. Pero esa tarde no tuvo escapatoria. Le abrí la puerta con la misma Rebeca de siempre y una sonrisa que no era ni tibia ni fría. Neutral. Como la porcelana de la taza que ya tenía lista para él. Café instantáneo sin azúcar en una taza con el borde astillado. Nada fuera de lo esperado. «Está más chico de lo que pensaba», dijo al entrar mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y culpa. «Es suficiente», contesté. «Para una sola persona no se necesita mucho». Se sentó en la silla de siempre, la que cruje al moverse. Yo me acomodé frente a él dejando el sobre manila que tenía guardado desde hacía semanas justo al centro de la mesa. «Café sí...» «Gracias». Sirvió un sorbo. Hizo una mueca leve como si esperara algo mejor. No dije nada. Él tampoco. El silencio se estiró entre los dos como un hilo tenso que nadie se animaba a cortar. Hasta que al fin respiró hondo. Sobre lo que dijo Noelia el otro día, comenzó. «No hace falta que expliques». Interrumpí suave pero firme. «Sí, mamá. Sí hace falta. Es que no te conocemos así. Has estado diferente, distante. Y lo de buscar trabajo, no lo dijimos con mala intención». Lo miré fijamente, por primera vez en años sin filtrar, sin el escudo de la abuelita dócil, y sin decir palabra, empujé el sobre hacia él. «¿Qué es esto? La mujer que realmente soy». Iván abrió el sobre sin saber qué esperar. Lo primero que vio fueron las escrituras de la casa, en San Ángel. Su rostro se frunció. Luego los estados de cuenta, los certificados de inversión, los documentos bancarios que mostraban cifras, con más ceros, de los que probablemente había visto en su vida. Su respiración se volvió irregular. «¿Qué? ¿Esto es real?» «Sí». Pasó las páginas con manos temblorosas. De pronto levantó la mirada como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada?» Apoyé las manos en la mesa sin perder la calma. «Porque necesitaba saber. Saber si aún era tu madre o solo una carga disfrazada de recuerdo. Quería ver quién se quedaba cuando creía que no tenía nada que ofrecer. Pero...» balbuceó. «Te hiciste pasar por pobre». Todo este tiempo asentí.
Cada Rebeca rota, cada bolsa del mercado, cada café de sobre, fue parte del plan. Quería mirar sin que me vieran, escuchar sin que se cuidaran. Y créeme, Iván, escuché más de lo que habría querido. Su rostro pasó de la sorpresa a la vergüenza. Cerró el sobre, bajó la cabeza y murmuró: «Perdón». Y ese perdón tan sincero, tan de niño perdido en cuerpo de adulto, me partió el alma. «No te estoy pidiendo disculpas», dije, «pero sí que pienses. Piensa en lo que permitiste, en lo que Noelia convirtió en normal». Se quedó en silencio. Afuera el ruido de una sirena pasaba por la avenida. El sol ya se escondía tras los edificios, y en ese instante supe que algo dentro de él se estaba rompiendo. O despertando. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó con la voz rasposa. «Eso depende de ustedes. Pero yo ya no pienso esconderme». Él asintió lentamente como quien empieza a ver un mapa nuevo, después de andar perdido mucho tiempo. «Nunca imaginé esto de ti. Y ese fue tu error, hijo. De todos los que cometiste, ese fue el más grave». Nos quedamos ahí frente a frente con el sobre aún entre nosotros, como testigo mudo de una verdad que ya no podía ignorarse. Y por primera vez en años no sentí que estaba tomando café con mi hijo, sino con un hombre al que debía enseñarle tarde, pero todavía a tiempo, quién era realmente su madre. No era la primera vez que veía llorar a Iván, pero sí era la primera vez que lo hacía sin que yo lo abrazara. Esa tarde se fue con el sobre aún temblando entre sus manos, y una culpa que no se le iba a quitar con un simple «lo siento». Yo no esperaba milagros, pero algo en su mirada, esa mezcla de vergüenza y reconocimiento, me hizo saber que la grieta se había abierto. Solo faltaba seguir empujando. 2 días después volvió a llamar. Quería hablar más, dijo. Esta vez trajo pan dulce como cuando era niño y buscaba reconciliarse después de romper algo en casa. Yo lo recibí igual que antes, café instantáneo y vajilla vieja. Pero esta vez había algo nuevo sobre la mesa, una carpeta negra con una etiqueta escrita así a mano que decía «Calderón». «¿Qué es esto?», preguntó sentándose frente a mí. El resto de la historia, respondí. La parte que nadie quiso ver. Abrió la carpeta con cuidado. Lo primero que encontró fue un conjunto de impresiones, correos electrónicos. En ellos Noelia consultaba discretamente a abogados sobre los requisitos para declarar incompetente a una persona mayor. Mi nombre aparecía en todos los encabezados. «¿Ella? Quería ponerte bajo tutela». Asentí sin drama. Ya lo había llorado todo. Desde hace 1 año y medio. Fue sutil al principio. Luego empezó a apurarme para firmar documentos para autorizarle poderes legales. Y cuando no lo hice, cambió de estrategia. Siguió pasando las páginas, facturas de joyas vendidas en casas de empeño con fechas y códigos de piezas que él conocía bien. Collares heredados de mi madre. Anillos de compromiso. Todo sustituido por réplicas baratas sin que nadie lo notara. Dijo que estaban en la caja fuerte. Murmuró Iván con la voz hueca. Y ahí siguen, pero las falsas. Después vino el USB. Lo conecté al viejo portátil que guardaba en el rincón del comedor. Le pedí que escuchara con atención. Grabaciones. No 1 ni 2. Más de 20 archivos de audio donde se oía la voz de Noelia en distintos tonos y momentos. «Vieja inútil, no sirves para nada, ojalá te enfermes de una vez y dejes de ser carga». Todas dichas con la voz calmada de quien se cree intocable. Iván bajó la mirada. Cerró la carpeta. No lloró esta vez. Pero el silencio fue más pesado que cualquier lágrima. «No planeo destruirla. Iván», dije por fin, «solo dejar de protegerla». Me miró como si recién entendiera el peso de mis palabras. Yo no buscaba venganza.
No iba a ir a la prensa ni a gritar en una plaza pública, pero tampoco iba a seguir fingiendo que nada pasaba, porque a veces lo más cruel no es el golpe, sino la impunidad. Y eso ya no lo iba a permitir. Él respiró hondo, se puso de pie, y antes de irse, me preguntó: ¿qué vas a hacer con todo esto? Tomé la carpeta con calma, la abracé contra el pecho y respondí: aún no lo sé, pero cuando lo decida no voy a fiesta y avisar. Y por primera vez no me pidió que reconsiderara, porque supo sin que yo lo dijera que aquella mujer con Rebecca Gris había vuelto a ser la que siempre fue, solo que ahora ya no callaba. Sonó el teléfono a las 7:43 de la mañana. No era una hora para llamar, al menos no si uno tiene algo amable que decir. Miré la pantalla Noelia. Dudé en contestar. Por un segundo pensé en dejarla hablar sola con la contestadora como tantas veces ella me dejó hablando al vacío. Pero esta vez quería escuchar su voz. Escuchar cómo sonaba cuando perdía el control. ¿Qué clase de enferma mental finge ser pobre durante 3 años? Escupió sin saludo, sin respiro. ¿Tú sabes lo que hiciste, Aurea? ¿Lo sabes? Me apoyé en la pared con el teléfono en la mano. No respondí. La dejé hablar. A veces el veneno se revela solo si uno lo deja correr. Engañaste a todos. Ahí van a los niños a mí. Jugaste a la víctima. Nos hiciste quedar como unos monstruos. Nos hicimos quedar... Quise corregir. Pero no lo hice. Y ahora encima te haces la digna. ¿Crees que puedes manipularnos con tus papelitos y grabaciones? No tienes idea de lo que estás haciendo. Ah, pero tú sí, ¿verdad? Pensé. La ironía me hizo sonreír. Vamos a hablar esto en persona. Esta noche, en la casa. Noté que no era una invitación. Era una orden. Como si todavía pensara que podía decirme qué hacer. Como si no supiera que esa casa con sus paredes color arena, sus sillones heredados, su jardín podado por mí durante años no le pertenecía. ¿A qué hora? Pregunté con calma. A las 8. Y vístete bien, por favor. Ya no estamos en tus días de mercado. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé unos segundos mirando la pantalla. 8 de la noche. Perfecto. Fui al armario. No al cajón de las Rebecas rotas ni a las bolsas recicladas. Al fondo donde colgaba intacto el vestido negro que no usaba desde el funeral de Sebastián. Lo toqué con cuidado. La tela aún conservaba el olor del closet viejo, pero el corte seguía impecable. Elegante, sobrio. Fuerte. Como yo. Me senté en la cama, el vestido sobre las rodillas. Recordé esa última noche con Sebastián. Su voz baja su mano, apretando la mía. No dejes que te borren, Aurea. No te hagas pequeña por nadie. Había tardado 3 años en entender que su consejo no era solo para el duelo. Era para esto. Para ahora. Me puse de pie. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo no vi a la viuda silenciosa ni a la madre fingidamente débil. Vi a la mujer que construyó una vida con astucia, con paciencia, con estrategia. La que crió sola durante años mientras otros dormían tranquilos. La que aprendió a callar para sobrevivir. Y ahora aprendía a hablar para vivir. Esa noche no ibas a pedir explicaciones. Ni perdón. Iba a poner las cartas sobre la mesa. Y esta vez sería yo quien decidiera cuándo se terminaba el juego. La casa de San Ángel olía a canela y flor de naranjo. El olor de siempre, como si todo siguiera igual. Pero no. Las paredes seguían siendo del mismo color, los retratos colgados en el mismo orden, el florero de cerámica azul, aún en la esquina de la entrada. Pero algo había cambiado. Yo, esta vez, entraba sin agachar la cabeza. Noelia me esperaba en la sala con los brazos cruzados, parada como si fuera dueña de algo más que su propio veneno.
Llevaba uno de sus vestidos caros, esos que usaba solo en cenas formales, como ella decía. En el sofá estaban sus hijos, mis nietos, distraídos con sus teléfonos. Iván no estaba. Claro, no se había atrevido a venir. «Llegas puntual», dijo Noelia como si fuera la anfitriona de una obra de teatro. «Siempre lo he sido», respondí colgando mi abrigo en el perchero que yo misma había comprado hace años. Me senté sin que me lo pidieran. Ella permaneció de pie dando vueltas por la sala como un halcón. Finalmente se detuvo frente a mí y habló con esa voz de superioridad preocupada que tanto practicaba. «A ver, Aurea, vamos a hablar con claridad. Lo que hiciste fue grave, muy grave. Fingir que no tenías nada. Hacer que todos te viéramos como una pobre viejecita. Eso no se hace. ¿Quién miente sobre su pobreza? Eso es manipulación emocional. Gaslighting, como dicen ahora los psicólogos». Sonreí. El uso de términos modernos no ocultaba lo viejo de su estrategia, culpar a la víctima para encubrir el abuso. «¿Terminaste?», pregunté sin levantar la voz. «¿Cómo que sí terminé? Esto recién empieza. Vas a tener que dar muchas explicaciones. A los niños, a Iván, a todos». «Perfecto», dije abriendo lentamente mi bolso. «Entonces empezaré por dar una sola explicación. Esta». Saqué un sobre color hueso con un sello notarial y una copia certificada. Se lo extendí. Noelia no lo tomó. Solo lo miró con recelo como si temiera que quemara. «¿Y esto?», el título de propiedad de esta casa. «Está a mi nombre, desde hace 8 años. Sebastián lo transfirió antes de morir, por decisión propia, con pleno conocimiento». Ella palideció. Dio un paso atrás. «Estás mintiendo. Puedes llamar al notario si quieres. Hay copias en el registro público. Y si necesitas más pruebas, también tengo los estados de cuenta que prueban que tú y mi hijo nunca pagaron un solo centavo por vivir aquí. Ni renta, ni mantenimiento, ni siquiera la luz». Los nietos levantaron la vista por primera vez. Noelia tartamudeó. «Eso no tiene sentido. Iván dijo que...». Iván no sabía, y eso es lo que más me dolió. Me puse de pie despacio. Caminé hasta el ventanal. Afuera el jardín estaba seco. Nadie lo regaba desde que yo me fui. Esta casa es mía, siempre lo ha sido. Solo que decidí quedarme en silencio, observar, esperar. Hasta ahora. Noelia se acercó casi temblando. «¿Qué vas a ir a hacer?». Me giré hacia ella con la misma firmeza con la que un día la abracé al darle la bienvenida a esta familia. «Te doy 30 minutos para empacar tus cosas, a ti y a los niños. Esta casa ya no es tuya. Nunca lo fue, pero ahora tampoco es tu refugio». El silencio cayó como una losa. La fachada perfecta de Noelia se resquebrajó. No gritó, no lloró, solo se quedó parada inmóvil, como si no entendiera cómo alguien como yo, la mujer de la Rebeca vieja la que se callaba en las cenas, podía de pronto tener tanto poder. Salí sin mirar atrás. El portazo no fue necesario. La casa hablaría por sí sola. Y por fin, después de años, hablábate a mi favor. Iván llegó más temprano de lo habitual. No traía flores ni pan dulce como solía hacerlo en las visitas familiares de antes. Esta vez llegó con los hombros tensos, la frente arrugada y un nudo en la garganta que se notaba incluso antes de que abriera la boca. «¿Podemos hablar, mamá?», me dijo en voz baja sin rodeos, como si no pudiera permitirse vacilar ni un segundo más. Asentí y le indiqué el sillón. Él no se sentó. Caminó nervioso por la sala como si las paredes fueran a darle respuestas. Entonces la puerta volvió a sonar. Y supe que venía la tormenta. Noelia entró sin permiso con el pelo recogido a toda prisa y el celular aún en la mano. Al verme hizo una mueca de fastidio. «Así que esto es», dijo.
Ahora se reúnen a mis espaldas como si yo fuera una criminal. ¿Noelia y Van? Interrumpió con un tono más seco que nunca. Mamá tiene pruebas. Las he visto. Correos, estados de cuenta, llamadas tuyas a abogados, planes de tutela. Hay una deuda de 700.000 pesos a mi nombre que nunca firmé. Ella abrió los ojos como platos. Luego se rió breve, nerviosa. ¡Ay, por favor! ¿Vas a creer que me puse a inventar cosas para quitarle el dinero a tu mamá? Eso es absurdo. Seguro alguien la engañó. Ya sabes que no entiende de tecnología. Me acerqué sin levantar la voz y coloqué sobre la mesa una carpeta cerrada. Dentro estaban los registros impresos de las llamadas a 2 despachos de abogados familiares en la colonia del Valle. La solicitud de información sobre procesos de interdicción para adultos mayores y el resumen de los movimientos bancarios con cargos en tiendas de lujo, joyerías y un viaje reservado a Cancún que jamás se realizó. Todo eso lo hice por la familia, dijo Noelia con lágrimas brotando de golpe. No para mí, para los niños, para tu bienestar, Iván. ¿Usando mi nombre? Mintiendo sobre la salud mental de mi madre. Noelia cambió de tono en un segundo. Te lavó el cerebro. Eso es lo que pasa. ¿No ves cómo manipula, cómo se hace la víctima? ¡Basta!, exclamó él sin gritar, pero con una firmeza que yo no le había escuchado jamás. No me manipula nadie. Abrí los ojos solo, y lo que vi no me gustó. El silencio fue más cruel que cualquier insulto. Noelia lo miró con una mezcla de rabia y desespero. Entonces, ¿qué me vas a echar? Después de todo lo que hice, sí, esta noche. Mañana pasarás por las cosas de los niños. Pero esta casa no es tuya. Ella me miró. Si las miradas mataran, yo habría caído fulminada. ¿Esto no termina aquí?, espetó con la voz temblorosa de odio contenido. Me limité a observarla. No con soberbia, sino con esa calma que se tiene cuando una verdad largamente escondida por fin se sienta en la sala sin pedir permiso. Tal vez no termine, le respondí, pero tú ya no decides cómo sigue. Noelia se fue sin despedirse. Cerró la puerta con fuerza como si aún pudiera marcar territorio. Pero ya era tarde. El castillo de mentiras que había construido, ladrillo por ladrillo con silencios y sonrisas falsas, se había derrumbado frente a todos. Y esta vez, ni con lágrimas ni amenazas ibas a poder reconstruirlo. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el teléfono de casa. Rara vez lo usaban, así que el timbre me inquietó. Contesté limpiándome las manos en el delantal. Aurea Laredo, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, con ella habla. Le llamamos de la Fiscalía para la atención de personas adultas mayores. Necesitamos que se presente a declarar. Hay una denuncia en su contra por abuso financiero y negligencia familiar. No necesité escuchar más. Supe al instante de dónde venía el golpe. Noelia había pasado de las palabras al veneno legal, y lo había hecho rápido. ¿Me puede decir quién presentó la denuncia?, pregunté con el tono más sereno que encontré. Una familiar directa. Su nuera. Tenemos que seguir el protocolo, señora. Es su derecho comparecer con representación legal. Colgué sin discutir. Fui directo al librero del estudio. Deslicé un tomo falso de crónica de una muerte anunciada, y de ahí saqué el sobre que llevaba esperando 3 años. Lo llamé Plan B, pero siempre supe que algún día se convertiría en Plan A. Dentro estaban las tarjetas de presentación del licenciado Damián Heredia, un abogado fiscalista con quien trabajé hace años cuando aún colaboraba con la Fundación Laredo. Inteligente, discreto y sobre todo leal. Lo contacté antes de fingir mi retiro. Le conté mi plan. Le mostré cada cuenta, cada escritura, cada seguro.
Le pedí que no hiciera nada, hasta que yo lo llamara. Esa mañana lo hice. Aurea contestó con su voz grave y pausada. Ya llegó la serpiente y trajo fauces legales. Me acusó de abuso y negligencia. Ya sabes lo que eso significa en un país donde la presunción no siempre va con la edad. Lo esperaba, dijo sin alarmarse. En 20 minutos estoy contigo. No digas ni una palabra más. 27 minutos después, el timbre sonó. Damián llegó con su maletín negro, traje oscuro, y la misma mirada afilada que lo había hecho temido en juzgados y auditorios empresariales. Se sentó frente a mí, desplegó carpetas y sacó copias selladas. Vamos a empezar con lo básico. Escrituras a tu nombre, pruebas de autogestión financiera. Certificados médicos que prueban tu plena capacidad cognitiva. Lo segundo, evidencia de agresión verbal. Intento de interdicción sin sustento y movimientos bancarios sin tu firma. Todo eso ya está listo. Lo fui armando desde hace 6 meses. Solo necesitaba tu señal. ¿La tienes?, dije. Damián asintió y me extendió un documento. Mañana presentamos una contrademanda por difamación agravada, intento de despojo y falsificación de documentos personales. Lo haremos en el juzgado de Tlalpan. Todo bajo tu nombre real, con tus bienes en regla y con testigos que has ido cuidando como fichas de ajedrez. Lo miré y por primera vez en días respiré hondo. No quiero destruirla, Damián. Lo sé, pero a veces protegerte implica dejar que la otra persona se hunda sola. Esa tarde no lloré. Tampoco temblé. Me puse mi blusa de lino blanco, preparé café para 2 y revisé cada hoja con calma. Porque sabía que la guerra no la había empezado yo, pero sí iba a ser yo quien la terminara. Y esta vez lo haría sin perder ni una pluma. No recuerdo la última vez que usé mi collar de esmeraldas. Lo guardé después del funeral de Sebastián, como quien esconde no solo una joya, sino una parte entera de su vida. Esa mañana, sin embargo, lo tomé del joyero con manos firmes. No por vanidad, por memoria, por justicia. Me puse mi saco azul marino, mis zapatos bajos de tacón firme y los aretes que mi madre me había regalado el día que me nombraron directora de la fundación. No era un atuendo ostentoso, era un uniforme de dignidad. Llegamos a la Fiscalía de Atención para Adultos Mayores a las 9:00 en punto. Damián, como siempre impecable, ya esperaba en la entrada con un portafolio más pesado de lo habitual. Sus ojos hicieron un leve gesto de aprobación al verme. «Pareces una mujer a la que nadie debería subestimar», murmuró. «Esa es la idea», respondí. Nos anunciaron y nos condujeron a una sala sencilla sin adornos. Al otro lado de la mesa, una mujer de rostro severo y mirada aguda, la fiscal a cargo. Se presentó como la licenciada Padilla. Ni una sonrisa de cortesía, solo profesionalismo. «Señora Laredo, usted ha sido acusada por su nuera Noelia Calderón de abuso financiero, negligencia médica y manipulación psicológica. Antes de proceder, ¿desea declarar sí, y lo haré con todo gusto?», respondí sin titubeos. Damián abrió su portafolio y colocó sobre la mesa una carpeta gruesa con separadores perfectamente rotulados. La fiscal hojeó los documentos uno a uno, escrituras de propiedad, extractos bancarios, certificados de capacidad mental, emitidos por 2 neurólogos diferentes, registros de inversiones, declaraciones fiscales limpias. Luego sacamos la segunda carpeta. Esta era más delgada, pero más contundente. Correos electrónicos de Noelia solicitando cotizaciones para casas de retiro sin mi conocimiento. Audios donde decía frases como: «A ver si con un susto entiende quién manda, y cuando la incapacitemos todo pasará a nombre de Iván. Y yo administro». También incluimos las joyas. Damián le pidió permiso para mostrarlas,
y la fiscal asintió. De mi bolso saqué un pequeño estuche azul. Dentro estaban 3 anillos antiguos, una gargantilla y un brazalete de zafiros. Todas piezas que Noelia había intentado vender en su versión falsa. Yo tenía los originales. Las copias eran parte del engaño. El resto del plan era más siniestro. La fiscal levantó la mirada por primera vez en todo el proceso. ¿Y cómo consiguió usted estas pruebas? Durante 3 años fingí ser lo que ellos querían ver. Respondí con calma. Me hice pasar por frágil, confundida dependiente. Mientras ellos planeaban despojarme, yo tomaba nota. Grabé, imprimí, conservé todo. No porque quisiera vengarme, sino porque temía que un día realmente no pudiera defenderme. Hubo un silencio tenso. La fiscal cerró la carpeta con cuidado. Tomó el teléfono sobre la mesa y marcó una extensión. Tráiganme a la oficial Jiménez. Vamos a proceder con una orden de aprehensión. Mis ojos se mantuvieron fijos sin parpadear. Damián respiró profundo, pero no dijo nada. La fiscal volvió hacia mí. Gracias por su valentía, señora Laredo. No muchas personas hacen lo que usted hizo sin perderse en el camino. No fue valentía, le dije. Fue instinto de madre y amor propio. Nos retiramos de la sala sin mirar atrás. Al cruzar el umbral sentí que el collar sobre mi pecho no era solo una joya, era un recordatorio. Nadie me iba a volver a enterrar en vida, y menos con las manos vacías. La camioneta subió por los caminos serpenteantes de Tepoztlán, mientras el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas suaves y morados densos. Habían pasado solo 3 días desde la declaración en la fiscalía, pero cada hora se sentía como un siglo. Era tiempo de regresar a donde siempre pertenecí. Al llegar al portón de madera, el chofer se detuvo. Bajé yo misma a abrirlo con la llave que no usaba desde hacía años, pero que nunca dejé de llevar en el llavero. La tierra crujía bajo mis pasos, las bugambilias se asomaban por el muro de piedra, y el aire olía a humedad, a vida sin filtros, a libertad. Entré sola. No había más ruido que el canto de los pájaros y el eco de mis propios recuerdos. Abrí las ventanas, quité las fundas a los sillones, encendí las luces cálidas que Sebastián instaló cuando soñábamos con envejecer aquí juntos. Luego me serví una copa de vino tinto, el que escondí en la alacena con la etiqueta «Para cuando todo vuelva a su lugar». Tomé el celular y marqué a Iván. Me contestó al segundo timbre. «Mamá, ¿dónde estás? Llevo horas llamándote». «Tranquilo, hijo», dije llevándome la copa a los labios. «Estoy bien». Él frunció el ceño al verme en pantalla. Ese ventanal. Esa pared de piedra. Exactamente, interrumpí suavemente girando el teléfono para mostrarle la vista al valle con el cerro del Tepozteco, al fondo iluminado por los últimos rayos. «Estás en mi casa, Iván. Siempre fue mi casa». Vi cómo sus ojos se abrían y luego se humedecían. No dijo nada por unos segundos. Pensé que ese lugar lo habías vendido. Eso creyó Noelia también, y por eso nunca lo mencioné. A veces el silencio no es olvido, es protección. Volví la cámara hacia mí. Él me miraba con esa mezcla de culpa y alivio que solo los hijos adultos sienten cuando descubren que su madre era más fuerte de lo que imaginaron, y que nunca dejaron de necesitarla. «Mamá, lo siento tanto. No te disculpes», le dije. «Solo escucha. A veces amar no es callar, es ver quién te ve y quién solo te usa». Terminamos la llamada con promesas de vernos pronto. Yo apagué el teléfono, me acurruqué en el sofá de siempre y levanté la copa frente a la ventana. Por mí, por la que fui, por la que volví a ser y por el vino tinto que siempre supo esperar. El sonido del timbre rompió la calma del mediodía en Tepoztlán.
Me encontraba en la cocina cortando unas rebanadas de pan para acompañar el queso fresco que compré en el mercado, cuando escuché el golpe suave de los nudillos contra la puerta de madera. No esperaba a nadie, pero en el fondo sabía que tarde o temprano llegaría. Al abrir me lo encontré ahí, parado con el alma rota en los ojos, una maleta pequeña en la mano y una cicatriz nueva de vergüenza en la frente. ¿Puedo pasar?, preguntó Iván con voz temblorosa. No respondí. Solo me hice a un lado para que entrara. Caminó despacio como si cada paso por mi casa fuera una súplica muda. Se detuvo frente al ventanal. Miró el paisaje sin decir nada. Después se giró hacia mí. «Mamá». Yo no supe ver. Me distraje con el ruido de lo cotidiano, con la presión de Noelia, con el trabajo con los niños. Me alejé. Y cuando quise regresar ya no supe cómo. Lo observé. Parecía más viejo que hace una semana. Más liviano también. Como si por fin hubiera dejado de cargar una mentira ajena. No tienes que justificarte, Iván. Sí, tengo. Porque estuve ahí cuando ella te faltó al respeto. Porque no dije nada cuando vendió tus cosas sin permiso. Porque permití que nuestra casa se volviera un lugar hostil para ti. Me acerqué. Le ofrecí un vaso de agua que aceptó como si fuera perdón líquido. Yo creí que fingías por debilidad. Pero ahora sé que fue por fuerza. Por sabiduría. ¿Cómo lograste resistir 3 años sin explotar? Sonreí apenas. No fue fácil. Cada noche me tragaba las palabras. Cada vez que Noelia me decía, «Ay, señora», ya ni piensa me prometía a mí misma que no iba a romperme frente a ella. Pero tampoco iba a dejar que mi vejez se convirtiera en un campo de batalla. Me protegí. No te puse a prueba, Iván. Me protegí de la herida que más duele, la que viene de los tuyos. Él asintió. Con los ojos brillantes dejó el vaso sobre la mesa. Y por fin se acercó a mí. Me abrazó. Como cuando era niño. Como cuando yo era su escudo. Perdón, mamá. No por lo que hizo ella, sino por lo que dejé de hacer yo. Le acaricié el cabello que ya tenía algunas hebras grises. No le respondí con palabras. Solo apreté fuerte, como si quisiéramos los dos coser lo que se había rasgado. Esa tarde cocinamos juntos. Él picó los jitomates como en su adolescencia, mientras yo freía cebolla y ajo en aceite de oliva. Comimos en silencio, no por incomodidad, sino por respeto. Porque hay heridas que no se cierran con discursos, sino con presencia. Al final del día, mientras él lavaba los platos, me dijo, «¿Y ahora qué sigue?» «Ahora solo quiero volver a ser tu mamá, sin estrategias, sin máscaras, sin miedo». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, supe que hablábamos desde el mismo lugar, desde el amor, desde la verdad. El mensaje llegó una mañana tranquila justo cuando regaba las plantas del porche. El sol apenas asomaba sobre el cerro y yo tenía las manos llenas de tierra húmeda cuando vibró el teléfono. Pensé que era Iván, pero no. Era un nombre que no leía desde hacía años, Aitana Calderón. «Tía Aurea, sé que esto es inesperado, pero necesitaba decirte algo. Gracias por todo. ¿Puedo visitarte este fin de semana?» Me senté de golpe en la silla de mimbre. Aitana, la sobrina de Sebastián. Esa niña silenciosa que siempre se sentaba en la esquina en las reuniones familiares, que escribía en servilletas y se reía bajito. Que jamás se burló de mi acento ni de mis silencios. Que siempre me abrazaba con fuerza y sin avisar. Respondí sin pensarlo. Claro que sí, mi casa es tu casa. Siempre lo fue. Esa misma tarde volvió a escribir. «Sé que pagaste mi universidad. Mi mamá me lo contó hace poco. No sé cómo agradecerte». Me quedé mirando la pantalla un buen rato.
Había hecho aquello en silencio usando una cuenta que Sebastián había dejado olvidada. Aitana tenía talento y lo único que necesitaba era una oportunidad. Nadie más en la familia lo habría entendido. Cuando llegó el sábado, Aitana apareció con una mochila color vino, una sonrisa sincera y los ojos brillantes de quien sabe lo que cuesta llegar hasta donde uno sueña. «Tía, estás igualita», dijo al abrazarme. «Tú, en cambio, estás hecha una mujer. Ya eres abogada, sí. ¿Y todo? Es gracias a ti». «No, mi niña, es gracias a ti». Yo solo empujé la primera piedra. Esa noche cocinamos juntas. Ella trajo una botella de vino y yo hice enchiladas como las que Sebastián adoraba. Hablamos de todo. De él, de lo que ella recordaba, de lo que yo guardé. Hablamos de justicia, de mujeres que no se callan y de cómo a veces hay que fingir debilidad para descubrir la verdadera fuerza. Antes de dormir, Aitana me dijo algo que me hizo temblar el alma. «Cuando me sienta perdida en la vida voy a pensar en usted. Porque usted nunca gritó, pero hizo temblar el mundo». Yo sonreí y entendí que algunas semillas, incluso las que se plantan en secreto, florecen con el tiempo justo. El teléfono sonó 3 veces esa mañana. Las 3 desde un número oculto. No respondí. En estos tiempos, quien no da la cara no merece ser escuchado. Además, la calma que había logrado construir en Tepoztlán no se merecía interrupciones sucias. A la 4ª llamada decidí silenciar el aparato y continuar mi paseo matutino entre los naranjos del patio. El aire olía a tierra mojada, el cielo estaba limpio y el silencio de la montaña se sentía como una oración larga, hasta que sonó el timbre del correo electrónico. Era del licenciado Heredia. El asunto: intento de contacto indirecto. Urgente. Abrí el mensaje con un presentimiento áspero en el estómago. Decía: «Estimada señora Aurea, le informo que esta mañana recibí una notificación por parte del Ministerio Público. Al parecer, la señora Noelia Campos intentó contactar a una periodista del diario El Espejo para contarle su versión de lo sucedido. Argumentó abuso, despojo emocional y una supuesta manipulación psicológica prolongada. El objetivo era vender una nota titulada «Mi suegra millonaria me usó como experimento social». Afortunadamente, la periodista se comunicó conmigo antes de publicar nada. Me quedé inmóvil. Sabía que Noelia no se rendiría fácilmente, pero usar la prensa para victimizarse, eso era otro nivel. Intentar manipular la opinión pública. Convertirme en un monstruo de papel. Esa era su última carta, el escándalo. Volví a leer el correo. En la parte final el abogado agregaba: «He enviado a la redacción de El Espejo una declaración oficial junto con los documentos del caso, la sentencia y las pruebas aportadas». La reportera, al ver la verdad, ha decidido no publicar la nota y se disculpó por las molestias. Cerré la computadora. Fui a la cocina, serví una copa de vino y me senté frente al ventanal. Afuera, Aitana y el hijo de los vecinos jugaban con burbujas. Risas puras, sin veneno. Me quedé pensando en la desesperación, en cómo algunas personas, al sentirse descubiertas, no buscan redimirse sino fabricar otra máscara. Noelia no entendía que el daño no era lo que me hizo públicamente, sino lo que intentó hacer en privado en la intimidad de los vínculos con mentiras dulces y veneno diario. Eso no lo arregla una portada de periódico. Por la tarde el abogado volvió a llamarme, esta vez por videollamada. Me pidió permiso para dejar constancia legal de este intento de difamación en el expediente. Es un patrón de conducta, dijo con calma, y puede ser usado en futuras audiencias por si ella solicita beneficios penitenciarios anticipados. Asentí,
Hágalo, licenciado. Pero no por venganza, sino por claridad. Comprendido, señora Aurea. Cuando colgamos, caminé hasta mi pequeño cuarto de lectura. Tomé el cuaderno de tapas bordadas donde a veces escribo recuerdos, pensamientos y también advertencias para mí misma. Anoté: hay personas que nunca pedirán perdón, pero pasarán la vida intentando justificar el daño que hicieron. Noelia eligió su guerra. Yo elegí mi paz. Y mi paz ya no está a la venta. Guardé el cuaderno. Apreté los labios con firmeza. Por dentro una parte de mí se estremecía ante la osadía de Noelia, pero la otra, la parte que sobrevivió al desdén, a las palabras envenenadas, al desprecio con servilleta de tela, esa parte sonrió. Porque yo ya no era la mujer que fingía no entender los estados de cuenta. Ahora era la dueña de mi historia, y no había titular que pudiera quitarme eso. La mañana era clara, pero el aire olía a resolución. Me levanté temprano, me vestí sin prisa, tomé el folder rojo de la estantería y salí rumbo a Cuernavaca. En la parte trasera del sobre un simple post-it con una frase escrita a mano. La verdad no grita, se entrega. En la fiscalía me recibió la licenciada Ramírez, la misma que semanas atrás había dictado la orden de aprehensión contra Noelia. Esta vez no me ofreció café ni sonrisas, solo un asentimiento respetuoso. Me senté frente a ella. Abrí el sobre y puse sobre la mesa los documentos impresos, capturas de correos, transcripción de la propuesta, enviada a El Espejo, los mensajes entre Noelia y la periodista, y el dictamen legal de mi abogado, el licenciado Heredia. Como le dije, le señalé, no busco castigar, pero sí dejar constancia. La fiscal hojeó las hojas con precisión. No necesitaba leer mucho. Lo esencial saltaba a la vista. Noelia. Desde la cárcel había intentado manipular la percepción pública con una historia falsa, buscando con ello algún tipo de redención o revancha. Pero su versión tenía más agujeros que verdad. Esto es intento de difamación agravada, señora. Aurea, dijo la fiscal finalmente. Procederemos con una ampliación de condena y se activará la orden de restricción total. No podrá volver a contactarla ni directa ni indirectamente. Y si vuelve a intentarlo, caerá más fuerte. Asentí. Me levanté, recogí mis copias y al salir dejé el post-it sobre el escritorio. No hizo falta decir más. Esa noche regresé a casa en Tepoztlán. El atardecer tiñó las montañas de rojo profundo, como si la tierra misma se purgara de algo. Me senté en el porche, serví una copa de vino tinto y acaricié la idea del cierre. No uno dramático ni con venganza. Solo el tipo de cierre que te permite dormir tranquila. Pensé en Noelia, en cómo algunas personas confunden orgullo con dignidad. En cómo al no poder ganar deciden ensuciar la mesa. Pero también pensé en mí, en la mujer que se disfrazó de invisible para descubrir la verdad. Y en cómo en ese proceso me encontré otra vez. Porque sí, las que no se rinden caen más fuerte, pero las que resisten en silencio se levantan invencibles. La invitación llegó con timidez, un mensaje corto sin adornos. Cenar conmigo esta noche, quiero presentarte a alguien. No pregunté más. Respondí con un sí, y por primera vez en mucho tiempo me arreglé sin armadura, sin pensar en impresionar ni en protegerme. La cita era en un pequeño restaurante familiar en Coyoacán, de esos que huelen a pan recién horneado y a conversaciones sinceras. Cuando llegué, Iván ya estaba en la mesa. Al verme se levantó con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Junto a él, una mujer de unos 40 y tantos, cabello rizado, recogido en un moño sencillo, ojos, que no buscaban escanearme sino entenderme. Rebeca. Mamá, dijo Iván tomando mi mano con suavidad. Ella es Rebeca. Es maestra de primaria. Nos conocimos en un taller comunitario.
cree que vivo en un departamento heredado en la colonia Narvarte y que manejo un coche viejo porque me gusta ahorrar. Rebeca soltó una risa suave, un poco apenada. Yo no soy muy buena juzgando por apariencias, dijo. Para mí alguien vale por cómo tratas a los demás, no por lo que tiene. La miré con atención. Su vestido no era caro, pero estaba limpio, planchado con esmero. Sus uñas sin pintar, pero bien cuidadas. Había verdad en su voz, y más aún en la forma en que miraba a mi hijo. Si ella te quiere por lo que eres, le dije a Iván, entonces me cae bien. Más que bien. Él soltó el aire como si no supiera que lo estaba conteniendo. Nos sentamos, pedimos enchiladas y vino de la casa. Nada ostentoso. Pero esa cena sabía ya algo que no había probado en años paz. Durante el postre, Rebeca me contó de sus alumnos, de una niña que había aprendido a leer, gracias a un poema sobre volcanes, de cómo sueña con abrir una biblioteca comunitaria. Yo solo escuchaba. Y con cada palabra me convencía más, esta mujer no buscaba apellido ni fortuna. Solo alguien con quien sumar vida. Al despedirnos, Iván me abrazó con firmeza como si quisiera recuperar todo lo perdido. Y Rebeca me besó en la mejilla con cariño sin compromiso. Caminé de regreso a casa con una certeza silenciosa, esta sí era la cena que merecía. No por la comida ni por el lugar, sino porque nadie allí esperaba que me callara, fingiera, ni me hiciera pequeña. Y eso a mi edad vale más que cualquier brindis lleno de hipocresía. La brisa de Tepoztlán entra suave por la terraza. A esta hora de la tarde, el sol no hiere, solo acaricia. Me sirvo una copa de vino tinto y acomodo la silla de mimbre junto al ventanal, con vista al cerro. No hay ajatay más ruido que el de los pájaros lejanos y el hielo que suena contra el cristal. En este rincón no hay gritos, no hay exigencias. Solo mi respiración, el vaivén del viento y una paz que aprendí a no negociar. En la mesa el celular vibra una vez, luego otra y otra. Mensajes de nombres que no veía en la pantalla desde hace años. Una prima que me ignoró cuando murió Sebastián. Un cuñado que se reía de mi fragilidad financiera. 2 ex amigas que no sabían nada de lo que Noelia me hacía. Todos con la misma sinfonía. Perdón, no imaginamos. Te veías tan tranquila. Ojalá hubiéramos sabido antes. Claro que lo sabían. Solo que era más cómodo no ver. Es más fácil mirar hacia otro lado cuando la injusticia no te toca a ti. O toca a ti. Cuando la mujer arrinconada en una silla del comedor no levanta la voz. Cuando no pides nada y por tanto creen que no mereces nada. No respondo ninguno. No por rencor, sino porque ya no me nace explicar quién soy a quienes no se molestaron en preguntar cuando aún importaba. Porque no necesito su validación. Porque ya no estoy en oferta emocional. Abro el diario de cuero ese que he llenado en silencio durante estos 3 años. Lo compré el mismo día que vendí el auto en una papelería del centro como símbolo de mi nueva etapa, la de desaparecer a los ojos del mundo. Para poder mirarme con los míos. Hay páginas manchadas de lágrimas, otras de tinta corrida por café. Hay confesiones, planes, miedos y hasta listas de compras para un departamento que nunca fue pobre, pero sí muy estratégico. Escribí en él cuando me dolía la espalda por lavar todo a mano, aunque en el armario escondía una lavadora nueva sin instalar. Escribí cuando me preguntaban por qué no usaba tarjeta y yo respondía que no tenía. Mientras en mi cuenta dormía el equivalente a lo que muchos ganan en media vida. Y al final escribo la última línea. No gané, no humillé, solo dejé de fingir que necesitaba ayuda. Y eso a mi edad es la forma más profunda de justicia, porque a veces la justicia no llega con aplausos ni sentencias,
Llega cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando dejas de actuar pequeño para no incomodar, cuando eliges tu silencio. No como resignación, sino como declaración. Es la justicia de quien no busca venganza, sino claridad. De quien no grita pero tampoco se esconde. De quien después de mucho decide que no tiene que ser menos para que otros se sientan más. Cierro el diario. Lo guardo en la repisa junto a las fotos antiguas, las verdaderas, donde aparezco con Sebastián de la mano, sonriendo con los ojos llenos de futuro. Él me decía que algún día viviríamos lejos de todo en una casa que no tuviera más techo que el cielo. Y ahora aquí estoy, rodeada de montaña, aire limpio y decisiones propias. La copa está medio vacía o medio llena. No importa. Lo que importa es que nadie me la quitó. Nadie me gritó qué hacer con ella. Nadie me pidió justificarme. Por primera vez en años el silencio no me pesa. Me arropa. Me sostiene. Tomo un sorbo lento. El cielo empieza a teñirse de naranja. Y por primera vez en mucho tiempo no siento ni rabia, ni pena, ni urgencia. Solo una certeza tranquila. Soy libre. Y esta libertad no se agradece. Se honra.